adopción en Cristo. Que en Cristo hemos sido adoptados. Por supuesto, adoptados como hijos. Desde el punto de vista legal, nuestra jurisprudencia colombiana y aún casi en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hay la figura de adopción. No voy a preguntar cuántos han sido adoptados en esta mañana, pero no sé, pudiera ser del caso que desde el punto de vista civil, familiar, jurídico, algunos hayan sido adoptados, hayan recibido esa figura legal, que aunque no han sido hijos o hijas biológicos, han sido bendecidos, porque es una bendición. ¿Sabe? Vamos a verlo en esta mañana. Cuando yo por primera vez escuché este término en mis primeros años de la vida cristiana, de adoptados en Cristo, honestamente no me cayó tan bien. Pero no me cayó tan bien por el concepto cultural, social y hasta jurídico que tiene el tema de adoptados. Porque siempre llega a mi corazón o llegaba a mi corazón la idea de que, entonces yo no soy hijo natural de Dios, como es la aplicación legal para aquellos que tampoco son hijos naturales, pero que la familia, la pareja, por los motivos que tengan, tomaron a ese niño, a ese bebecito o a ese adolescente, en fin, dependiendo del gusto de la pareja. Y aunque no era su hija, su hijo biológico lo adoptó, lo tomó, lo prohijó y por supuesto desde el punto de vista jurídico le da todos los privilegios y derechos que tiene como tal a partir de entonces. Y más, no me entraba el asunto porque conocía de casos de adopciones donde luego cuando el niño o la niña tenía 14, 12, 15 o 20 años, los padres ya pensaban que tenían un hijo maduro, una hija madura, que tenían claro el amor, el cuidado, la educación y que todo lo que los padres tenían, aún la herencia, le pertenecía a ese niño, a esa niña también. Pero luego vemos casos en que luego que se entera la niña o el niño de que él no es mi papá biológico, eso le genera un trauma emocional complicado de manejar. Y en muchos casos esos niños o esos adultos generan ya ciertas barreras y diferencias. Bueno, y una situación complicada de manejar a futuro. No en todos los casos, pero en muchos casos que he manejado, que he conocido, sí. Y en lo personal he dado recomendaciones variadas porque cada contexto familiar es muy distinto. En algunos casos sí se le dice al niño o a la niña y en otros mejor no, dependiendo de la situación. Por eso inicialmente el concepto de adoptados que aparece en las escrituras en el libro, en tres cartas del apóstol Pablo, en Efesios, en Gálatas y en Romanos. Hoy vamos a ver el concepto, obviamente, de manera muy sucinta, adoptados en Cristo, según Efesios y según Gálatas. Habrá otro domingo para que comparta según como Pablo lo enseñó a los romanos. Porque el concepto como tal es por los romanos. La ley romana nos aportaron mucho a las leyes en América y en muchas otras partes del mundo. Vamos a verlo hoy desde el punto de vista lo que enseña el Señor Dios a través del Espíritu Santo a los Efesios y a los Gálatas. Interesante. Toda la Biblia es, por supuesto, una unidad doctrinal, temática y jamás hay contradicción en ninguna de sus enseñanzas. Y eso lo vamos a apreciar en esta mañana en el concepto de adoptados aplicados a nuestra vinculación de hijos de Dios. Señor, te adoramos y bendecimos, exaltamos tu nombre en esta mañana en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias esta mañana por la presencia tuya, Señor, con nosotros y en nosotros. Gracias por la muy buena disposición que tuvieron los hermanos en venir esta mañana a pesar de la lluvia. Gracias por este tiempo tan lindo de alabanzas que hemos tenido solo para ti. Padre, nos sometemos a ti, a tu dirección, al Espíritu Santo tuyo, a tu palabra. Enséñanos aquello que tengamos no claro
o incorrecto frente al tema de la adopción en Cristo, por favor, corrígenos. Afirma, fortalece, establece tu palabra en nuestros corazones y haga la obra usted, Padre, para la cual envía para nosotros y que redunde en nuestra edificación y en nuestra comunión contigo. El resto de la iglesia que no pudo venir en esta mañana, donde sea que se encuentren, por favor, cuídalos, protégelos, apártalos de todo mal y peligro. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, ahí les mandé a sus WhatsApp las notas, por lo tanto, les pido que estemos atentos y ahí vamos a ir pasando una que otra resumen en la diapositiva. Como les decía, en el Nuevo Testamento aparece la figura de la adopción como una ilustración de nuestra verdad espiritual y se ejemplifica así con la palabra que utiliza del punto de vista del derecho romano que utiliza el apóstol Pablo, o mejor, el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo apóstol para enseñar primero a los hermanos Efesios, como les dije. Busquen Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a encontrar allí el uso de la palabra adoptados en Cristo en Efesios capítulo 1, versículos 5, 6 y 12. Así, 5, 6 y 12. ¿Ya lo tienen? Lo leo a favor de ustedes. Vamos a leer desde el 3 para que entremos en contexto porque de dónde sale ese adoptados ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ese es el texto clave de todo el capítulo 1, aún de todo Efesios, ¿no? Que hemos sido bendecidos en Cristo y de ahí se desprenden una cantidad de elementos que constituyen esa bendición celestial. Luego dice el versículo 4, según nos escogió, el primer elemento de esa grande bendición celestial. En Él, ¿en quién? En Cristo, que fue el último sujeto que mencionó en el versículo 4, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos, ¿y qué más? Y sin mancha delante de Él. ¿Quién? Delante de Dios. Versículo 3, el primer sujeto, ¿verdad? Luego dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Está hablando del Padre. Versículo 3, el primer agente del versículo 3. Habiéndonos adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos, miren esto, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Propósito ulterior, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que ya hablamos el domingo pasado. ¿En quién? En el amado tenemos redención por su sangre, también tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a dejarlo inicialmente hasta ahí. Bien, entonces, primero que quiero decirles, según Efesios 1, 5 y los textos que hemos leído, es que la adopción en Cristo, primero, es una acción de autoría divina. Como hablamos el domingo pasado con respecto a la aceptación en Cristo, Dios no me aceptó, no te aceptó, no nos acepta a ninguno de ninguna cultura, lengua, raza y religión, porque iba a ser buena gente, porque iba a ser cristiano, porque se iba a reunir en la alianza La Soledad, nada que ver con eso. Lo mismo ocurre con el concepto de adoptados en Cristo, ¿verdad? Quiero compartirles antes de desarrollar el texto de Efesios, la definición que tengo acá de adoptados. Es el acto de gracia y soberanía de Dios, estamos hablando que es una acción de autoría divina, por lo tanto es un acto de gracia y soberanía de Dios mediante el cual el pecador, justificado por la fe en Cristo, es colocado o incorporado como hijo en la familia divina o de Dios, con plena dignidad, posición y herencia en Cristo, que es lo que vamos a desarrollar, esos tres elementos últimos, que contiene el concepto bíblico de adoptados como hijos. Pero es el acto de la gracia de Dios, soberano de Dios, nadie intervino, nadie influyó, nadie tenía méritos, es por la gracia de Dios y por su soberana voluntad. Cuando dice el término, el texto más adelante, por el puro afecto de su voluntad.
A Dios no lo motiva nadie. Él es soberano y Él hace como le place y siempre, por supuesto, para bendición, como dice el versículo 3. Nos bendijo ya con toda bendición. Entonces, lo primero que hay que tener claro en cuanto a ese acto de incorporación, de colocación que Él nos puso con todos los efectos legales celestiales como hijos, es por la autoría divina. Quiero aclarar lo siguiente. Este es un término legal, jurídico, en la jurisprudencia romana que el apóstol utiliza para aplicarlo a nosotros. Para hablar, vamos a desarrollarlo más ampliamente después. Para hablar de que ahora en Cristo tenemos toda la herencia, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece, todo lo que Dios tiene planeado para Cristo también lo tiene para nosotros. Pero ustedes dirán, pero pastor, usted comenzó diciendo que humanamente no somos hijos legítimos, pero que después sí, cierto. Pero quiero decir lo siguiente, nosotros somos hijos naturales de Dios. Sí, no es que nosotros no somos hijos naturales, sino que Dios para darnos un contentillo entonces nos adopta como sus hijos. Sí y no. No, porque ¿qué dice Juan 1, 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como el Redentor, como el Salvador, dice, a esos los hizo, les dio el honor, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, el texto clave ahí es, bueno, los dos son clave, pero el que confirma que somos hijos naturales de Dios, suena como raro, ¿verdad? Pero es verdad, el 13, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. Es decir, usted y yo sí somos hijos, espiritualmente hablando, naturales de Dios. Sí, el Espíritu Santo nos engendró como hijos espirituales de Dios. Hablando, guardando las proporciones, como cuando el varón y la mujer se unen sexualmente y engendran un niño o una niña, y ese es hijo natural. Usted también es un hijo natural desde el punto de vista espiritual, porque también fui engendrado por el Espíritu Santo de Dios, por el mismo Dios. San Juan 1, 12 y 13. Lo que el concepto de adopción algunos años después incorporó el Espíritu de Dios a través del apóstol, es que en la cultura judía los niños entre 1 o 0 días y de nacidos y 12, 13 años eran casi como uno de los esclavos de más que había en la casa, en la familia. Y en algunos casos, yo no sé si le compartí qué días, hasta los padres podían hasta desconocerlos si querían. Pero una vez que tuviesen 14 y 15 años en adelante, eran incorporados o presentados en sociedad como ya hijos. Y automáticamente, según la jurisprudencia de la época, ese ya era un hijo que tenía todos los derechos y todas las herencias y todo lo que le correspondía al padre. Por eso Jesús fue presentado, según Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando tenía más o menos entre 12 y 13 años. Noten que cuando tuvo 8 años, ahí lo circuncidaron, cumplieron. Dice la Escritura que cumplieron conforme a la ley hebrea, judía. Pero luego es presentado cuando fue llevado otra vez a Jerusalén. No se habla más de Jesús en ninguno de los evangelios, solo en Lucas, luego cuando cuando los doctores de la ley hablando de Dios, de la ley de Dios. Porque más o menos era la edad donde ya se presentaba el niño en sociedad. Y a partir de entonces, por ley ya tenía todos los derechos que le correspondían a la familia. Entonces, en la jurisprudencia romana, para confirmar que ese niño ahora, el natural sí, y ahora también legal, se hacía ese concepto de adopción, lo cual más adelante se utilizó para todos los que no nacieron en la casa, no son hijos biológicos, pero que una familia cualquiera que quería tener un hijo, entonces también había una norma legal para que se llamaba la adopción, para que ese niño o esa niña, aunque no nació en la casa, ahora tiene todos los derechos como si hubiera nacido de los padres biológicamente hablando. Entonces, eso lo toma el apóstol Pablo para hablar de que nosotros somos hijos naturales desde el punto de vista espiritual, pero que ahora también, ahora tenemos algo más adicional, que es toda la herencia, toda la legitimidad bíblica o legal o espiritual,
también nos pertenece. Eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquito más adelante con los textos que así nos van a mostrar. Por ahora, quiero decirles que esto de la adopción, el hecho de ser incorporados, colocados como hijos en la familia de Dios, con dignidad, posición y herencia, es un acto de Dios. No de la iglesia XYJ, de ninguna denominación, de ninguna cultura, ni romana, ni griega, que ellos presionaron, entonces Dios también tuvo obligación para hacerlo. No, esto es un acto de Dios. A Él le plació así, como ya hemos visto, según el puro afecto de su voluntad. Es una acción por predestinación divina, ¿verdad? El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Es decir, miren eso, cuando usted y yo no habíamos nacido, cuando no había Colombia, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Finlandia, ninguna nación, cuando no había ninguna lengua, cuando no había ninguna religión, cuando no había ninguna norma jurídica legal de ninguna nación, cuando no había jueces, ni abogados, ni pastores, ni sacerdotes, ni iglesias, Dios había predestinado esto. Es decir, cuando no había la figura de adopción legalmente, cultural y socialmente hablando, ya Dios había determinado legitimizar nuestra relación y vínculo con Él. Él ya había planeado todo lo que nos daría. Por eso dice el texto, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Es decir, en el corazón y en la mente de Dios ya estaba dado todo lo que haría y daría, los privilegios y honores que daría a sus hijos. Qué bendición eso, ¿verdad? Dice, en amor habiéndonos predestinado, es decir, había el Señor anticipado un propósito, una destinación específica y puntual, que yo recibiría todas las prerrogativas de un hijo legítimo, con todo lo que esto implica en la ley de Dios. Hermanos, esto es una bendición. Así que hemos dicho, es una acción de la autoría divina. Al Dios y Padre eterno, Él es el que genera este concepto de darnos toda la herencia en Cristo. También es una acción anticipada. Y 3, es una acción por soberanía divina, como esto he estado diciendo, según nos dice el versículo 5, la última parte. Según el puro afecto de su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Usted no promueve la voluntad de Dios. Ninguno en este mundo hace que Dios sea y haga lo que a Él le plazca hacer. Él es perfecto en todas sus determinaciones. Incluso aunque le fallemos y no cumplamos con lo que Él pide de manera justa, Él no dejará de aplicar su voluntad sobre nosotros. Él no está sujeto a los cambios políticos, religiosos, sociales, filosóficos, lo que quiera de este mundo. A Él no lo mueve nadie sino Él mismo. En ese sentido, Él es autónomo, soberano. Hace cuando, cómo, en quién y para lo que le plazca. Nosotros solamente somos esas criaturas, sujetos y objeto de su amor, de su gracia. Como dice el versículo 4, el 5, cuando dice, en amor, la causa que mueve a Dios para predestinarnos como sus hijos y para aplicar su soberana voluntad es su amor. Gracias al Señor Dios que es su amor. Porque si somos honestos con nosotros mismos y nos analizamos y miramos cómo está nuestra vida, cómo ha sido, cómo está todavía, si somos honestos, tenemos que admitir que no merecemos nada del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, como hemos leído. Y mucho menos que Él, con anticipación, en su tiempo, Él haya ya destinado su vida y la vida nuestra para ser sus hijos, para darnos todo lo que ha planeado. Hermanos míos, y esto es ya un hecho en el corazón y en el plan profético de Dios. Él nos adoptó, Él nos amó, Él nos predestinó, Él nos escogió para
toda la abundancia de su bendición. Y esto no va a cambiar. Yo sé que tenemos esas diferencias con un sector de la Iglesia de Cristo que piensan que podemos perder, que estas verdades espirituales registradas en el Sagrado Manual se pueden detener, cambiar, echar atrás, producto de nuestra conducta, actitud, respuesta, fidelidad, pecado, etc. Hermanos, no es así. No es así porque nuestro manual de fe, de creencias, de convicciones es las Escrituras, no nuestras emociones. Es lo que Dios dice en su palabra, lo que garantiza en quién hemos creído, qué hemos creído, y el que garantiza que nuestra fe sea objetiva, no subjetiva. No depende de nuestros estados emocionales, no depende de lo que en un momento dado un grupo de personas puedan interpretar que no es posible que ese hermano tan rebelde, tan desobediente, que otra vez volvió a mentir, que otra vez volvió a pecar. No es posible que un Dios santo, santo, santo siga manteniendo su gracia, su amor y su salvación eterna para él, para ella. No, hermanos, precisamente de eso se trata. La gracia de Dios es superior a nuestro pecado. ¿Cuántos lo creen? Pero los que somos hijos para siempre. Y el Señor dice en su palabra que nos bendijo. No dice nos bendeciría, nos bendijo. Eso es un verbo que indica una acción realizada o efectuada en el pasado con repercusiones en el presente y de manera permanente. Así lo estableció el Señor. ¿Y qué hacemos? Si Él es soberano, como estamos diciendo en el punto 3, que es una acción soberana de Dios, ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios Padre en su buen propósito, predestinación incluye el término propósito anticipado. Dios el Padre en su propósito bueno, su buen propósito, Él no fue impulsado a tomar tal determinación por alguna posterior participación, influencia o mérito humano. Por eso dice también el Señor con respecto, ¿se acuerdan de Jacob y Esaú? Cuando todavía, capítulo 4 de Romanos, cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal, Él, soberano, también había determinado que el mayor serviría al menor. Él también había determinado que se iba a glorificar en el menor, en Jacob. Por ahí tengo un estudio de Jacob, algún día esto lo miraremos. Yo diría, como humano, como juez humano, yo diría, no, voy a escoger a este sinvergüenza, mentiroso y traidor. Y todo lo negativo que tiene Jacob. Pero es que definitivamente ese es el Dios soberano. Una de sus cualificaciones o cualidades como tal es la incomprensibilidad. ¿Han escuchado alguna vez eso? La incomprensibilidad de Dios, sí. Dios a veces no, muchas veces es incomprensible. ¿Y qué problema hay con eso? Él es Dios, infinito, eterno. No está sujeto a nuestra comprensibilidad. El que nosotros no lo comprendamos en todas sus determinaciones, no lo hace, no deja de ser quien es, el infinito, ¿verdad? Y Él procede de la manera perfecta. Luego, por supuesto, al final del desarrollo de la vida de Jacob y en qué se convirtió Jacob, Israel y todo lo que implica la nación de hoy día, entendemos que Dios hizo las cosas perfectas. Entonces, la adopción en Cristo es una acción de autoría divina, Efesios 1, 3 y 4. Es una acción por anticipación o por predestinación divina. Y he dicho también, es una acción por soberanía divina. Usted no hizo nada, ni lo hará. Todavía hay muchos hermanos cristianos que piensan que Dios está obligado a. Bueno, yo sé que aquí no lo he escuchado, pero en otros lugares he escuchado de que reclámale las promesas a Dios. Hágame el favor. ¿Será que tenemos algún mérito para reclamarle algo a Dios? Una cosa es clamarle a Dios
Pero cuando dicen reclamarle a Dios, ahora bien, si lo que están diciendo es clámale y clámale y clámale, siga haciéndolo. Si están hablando de reclamar, es eso, siga haciéndolo. Pero si usted está diciendo que reclamar es que a Dios como que se le ha olvidado sus bendiciones, como que se le ha olvidado que es mi Dios, mi protector, mi guardador, etcétera, y se le está haciendo tarde. Entonces voy a ir a tocarle, Señor, ¿qué pasa? Tú dijiste, tú prometiste que... Ahí le estás reclamando a Dios, cuidado con eso. Cuando te cortan la energía eléctrica, pero está al día, tú has pagado al día, ¿qué tienes que ir a hacer a la empresa o la oficina de energía? ¿Por qué? Porque están infringiendo una norma, no están faltando al derecho, etcétera, etcétera. Y vas y reclamas. ¿Tienes razón? Sí. Pero con Dios, ¿cuándo tienes razón? Estoy leyendo Job, el libro de Job. Voy por el capítulo 15. Y en el capítulo 13 dice Job, ¿habrá alguno contendido con Dios y le ha ido bien? A veces creemos que tenemos la facultad, la autoridad de contender con Dios. Y algunos hermanitas he escuchado, no, y a veces hay que pelear con Dios. Sí, bueno, pobrecita las hermanas. No saben qué están diciendo, pero dice Job, ese hombre apartado del pecado, santo, justo, dice, peleará o contenderá alguien con Dios y le irá bien. Hermanos, a Dios no le reclames nada. Todo lo que tienes es por su gracia. Él te ama, Él es fiel, cumplirá todo lo que te ha prometido y me ha prometido. Pero en su soberanía lo hará a su manera y a su tiempo. Y lo hará como Él sí sabe que te bendice. Y la adopción en Cristo es una bendición. Y Él lo hizo por su soberana voluntad. Dice el texto, según el puro afecto de su voluntad, de la de Él, no de la mía, no de la de nadie. Y 4, en cuanto a la adopción bíblica, desde el punto de vista de Efesios, de la carta a los Efesios, es una acción por un medio divino. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería ese medio? Dice el versículo 3, primero, al final, que nos bendijo, al final dice, en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo. Y el versículo 5, la segunda parte, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que el elemento causativo por el cual Dios nos adoptó, es decir, nos dio la incorporación como hijos en la familia de Dios con dignidad, posición y herencia, es Cristo. Todo lo que somos es por Cristo. Todo lo que hemos recibido del Padre es por causa de Cristo. El concepto de en indica eso, posición, interinidad, causa, propósito, motivo, razón. Esa pequeña partícula. Por lo tanto, se nos quita toda intención humana y carnal de orgullo, vanagloria y de querer reclamarle nada a Dios. Él nunca ha dejado de faltar a sus promesas. En Cristo es que Dios nos ha hecho sus hijos. Dice Juan capítulo 1, que si nosotros hemos recibido y creído a Cristo, nos dio el Señor el honor de ser hechos sus hijos, ¿verdad? Y ahora aquí, en cuanto al concepto de recibir todas las prerrogativas y legitimidad como hijos y la gerencia y dignidad y posición como hijos adultos, en Cristo también y por causa de Cristo también. Por lo tanto, hermanos, esta es una acción por un medio divino, es decir, Cristo. El Padre nos bendijo en Cristo, 1:3. El Padre nos escogió en Cristo, 1:4. El Padre nos adoptó en Cristo como hijos, versículo 5. ¿Está claro? ¿Está claro? Si tienes alguna pregunta, me la hace por el interno.
Pues hablamos, si no queda claro, según lo que hemos visto solo en Efesios. Bien, vamos a ver lo que dice el Señor Dios. Bueno, aquí le agrego otro elemento, se me había pasado. También es una acción con un propósito divino. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, todo esto que estamos diciendo que es de autoría divina, por predestinación divina, soberanía divina y por medio divino, el Señor lo hizo con un propósito definido, concreto, específico, para que lo alabemos, para que lo honremos, para que lo glorifiquemos, no para que me alabe, no para que nos alabemos, no para que nos enorgullezcamos y nos creamos la última Coca-Cola. Bueno, si no le gusta la Coca-Cola, ponga el nombre que usted quiere, del desierto. Para que creamos que somos la mejor iglesia, la mejor organización. Nada que ver con eso. Para que nosotros como cristianos, como hermanos, como iglesia, como denominación, como iglesia de Cristo en general, alabemos al Señor. Al final eso es lo que tiene que pasar. Al final eso es lo que tiene que producirse en nuestro interior. Ante tanta bendición, lo que tenemos que decirle, Señor, gracias. Te alabamos, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza solo para ti, Señor. Y aún seamos coherentes también que nuestra vida alabemos al Señor, porque soy un elegido, soy un adoptado, soy un acepto, etcétera, etcétera. Todo lo que implica lo que somos en Cristo. Entonces, el Señor todo esto lo hace para la gloria de su nombre. Para que usted y yo seamos para la alabanza de la gloria de su nombre. No para nuestro propio adoración y alabanza y fama y respeto y reconocimiento público. Eso no importa. Si el Señor es honrado y glorificado, no importa que yo quede en el anonimato completo. Penosamente no ocurre así siempre, ¿verdad? Hay muchos que les encanta ser el que aparece en primera plana del periódico de la iglesia y en el Facebook de la denominación o en el Facebook de la iglesia Alianza a la Soledad, o no sé. ¿Te gusta? ¿Cuánto? Levanten la mano a los que les gusta eso. Bueno, lo intenté, bueno. Hermanos, todo lo que hables, lo que trabajes, donde trabajes, la familia que tienes, el dinero que puedas lograr, la posición social que puedas lograr, es para la gloria de Dios. Por favor, que no se te olvide. Has sido hecha hija, hijo, has sido incorporado en la familia de Dios, adopción como hijo adulto, es para la gloria de Dios. Que no se te olvide eso, porque si se te olvida eso, entonces estás en serios problemas. Vamos a mirar también el concepto de adoptados en Cristo según Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Ya lo tienen? El libro anterior, la carta anterior, Gálatas capítulo 4, 1 al 7. Dejaremos la de Romanos para otro día. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, voy a leer a favor de ustedes, me escuchan con atención, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero, ya nos metemos con una de las prerrogativas del concepto de adoptados como hijos adultos, entre tanto que el heredero es niño, miren eso, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, aunque el niño es hijo legítimo y biológico de los padres, y todo lo que el hacendado, el señor, el feudal, el padre tenía y tiene, le pertenece por herencia a ese niño cuando sea hijo adulto. Dice, en nada difiere del esclavo que esa familia tiene para que le sirva. Y el niño biológico juega con el esclavo en algunas familias, no en todas. Y dice, en nada difiere, aunque al fin de todo es el dueño, va a ser el dueño de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, ahora el apóstol utiliza esa figura jurídica y cultural y social a nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, es decir, cuando no éramos cristianos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando éramos unos idólatras, rebeldes, desobedientes, hijos de desobediencia, como dice el apóstol en Efesios también. Estábamos así, ¿verdad? En esclavitud, siguiendo las costumbres, tradiciones y religiones de este mundo.
dice el versículo 4 en contraste, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, miren, Juan 1, 12 y 13, somos, y lo somos, naturales, espirituales, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Tomaremos ese texto como referencia para decir lo siguiente en cuanto al concepto bíblico de adoptados en Cristo. Entonces, según Gálatas 4, 1 al 7. En este contexto voy a leer una nota que tengo acá. También se usa esta figura en el sentido de una colocación, oposición con prerrogativas y herencias, en contraste con la pasada condición en las prácticas de la ley y vivencia de principios elementales religiosos y mundanos. En este nuevo estado de hijos es que se confirma, por lo tanto, lo siguiente. Tengo 4 ideas extraídas de ese versículos 1 al 7 de Gálatas 4. Primero, por causa de que somos adoptados en Cristo, como ya lo he explicado, se configura entonces la recepción de nuestra redención. Versículo 4 y 5. Es decir, primero el Señor nos redimió. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor pagó el precio que el mismo Padre exigía para que nosotros fuésemos limpios, perdonados de nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Como un hecho ya realizado, nos redimió y ahora somos hijos. Para que luego Él, una vez redimidos, comprados, liberados del pecado, ahora el Padre nos toma como sus hijos. El concepto de redención se enmarca así de manera sucinta en la época, en el mercado de esclavos como había en la época. Se ponían varones y mujeres, niños, adolescentes, en un cierto lugar, en una plaza pública, para ser vendidos como esclavos al mejor postor. Y llegaba cada quien como, disculpen, como cuando llegan a comprar ganado, caballo, bueno, así era, se trataba a los seres humanos penosamente en esas épocas. Y aquel que tenía la plata para comprar a ese varón bueno, fuerte, pensaba en que me atendiera la finca, que trabajara en la mina, bueno, y a aquella mujer que ayudara en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto vale? Tanto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Esa figura se toma para decir que nosotros también estábamos vendidos en el mercado de esclavos del pecado. Así éramos, dice el texto, esclavos, cuando éramos esclavos. Y Cristo, el santo y eterno Hijo de Dios, se presenta ante el Padre. Ojo con esto, ante el Padre. No es cierto que Cristo nos compró a Satanás. No es cierto. El humano, todo el ser humano le pertenece a Dios. El pecado nos tenía esclavizados a todos. Cristo no le pagó a Satanás nada. Antes lo venció. El Padre había determinado que por lo tanto por el pecado estábamos condenados. Cristo se presenta y dice, Padre, yo pago por ellos. Cristo, Padre, yo pago por ella. Padre, yo pago por él. ¿Y cómo estábamos en el mercado de esclavos? Fuertes, bonitas, bonitos, hermosas, hermosos. No. Nadie daba un peso por ti ni por mí. El pecado nos había vuelto nada. Estábamos rumbo del precipicio. Era como esos esclavos que ya tienen tantos años con enfermedades, trabajos encima, que ya no pueden ni moverse. Estábamos así, podridos por el pecado, moral y éticamente desde el punto de vista de Dios. Y sin embargo, Cristo dijo, Padre, yo pago por ellos. Y te redimió, es decir,
te rescató, pagó el pago por tu maldad, corrupción, perversión y pecado. Cristo nos sacó, porque eso se hacía cuando ya se pagaba al esclavizador, por decirlo así. Entonces se tomaba a esa mujer, a ese hombre, y se apartaba. Ya no le pertenece a él, ahora me pertenece a quien lo compró. Cristo te compró y ya no le pertenece al Señor que se llama pecado, mundo, ahora le perteneces a Cristo. Y Él también te sacó de ahí. Y cuando decimos que Él te apartó, te sacó de ahí, ¿qué hizo? ¿Qué dice la doctrina bíblica? ¿Cómo se llama esa doctrina? Que Él te apartó, te sacó, primero te compró, te redimió, luego te apartó para Él. Eso se llama, ¿cómo? Santificó, te apartó, te separó para Él. Y luego fue a la oficina de registro de Dios. ¿Ustedes me entienden? Y luego otra cantidad de bendiciones. Entre esas, la que estamos hablando hoy. Ahora, Cristo, todo eso pasó en simultánea, ¿no? Cuando entregaste tu vida a Cristo. Cristo ahora te va a la oficina de registro celestial y te adopta, te registra como hijo de Dios para siempre. Y toda la herencia de Cristo ahora te pertenece y me pertenece. Por ello, según Gálatas, con la adopción se configura la recepción, es decir, el recibimiento ante el Padre de nuestra redención, de nuestro rescate, de nuestra compra. Qué bendición. 2. También, leyendo en Gálatas, también en los versículos 3 y el 5, se configura la recepción de nuestra libertad de la esclavitud religiosa y mundanal pasada. Dice el versículo 3. Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, según los rudimentos del mundo. Y agrega entonces también, además, el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, ahora en Cristo, gracias a la adopción, ya no somos esclavos del pecado, del mundo, de Satanás. Ahora en Cristo somos libres. Esta adopción de la que estamos hablando, también basado en Gálatas, implica o significa eso. Ya le podemos decir al pecado, no, fuera de mi mente, fuera de mi corazón. Y a cualquier tentación, fuera, porque ya soy libre en Cristo. Si antes teníamos adicciones y ataduras y caídas y prácticas habituales y recurrentes que no nos dejaban ser libres, ahora en Cristo ya somos libres de ellas. Por eso le podemos decir al pecado, no, ya no soy tu esclavo, ahora tengo otro Señor, Jesucristo. Gracias a ello, el Señor te adoptó para que seas libres. Él te sacó de ahí y te registró en la registraduría celestial como hijo adoptado, hijo adulto de Dios. Eso implica la adopción, hermanos. Lo estamos leyendo en Gálatas 3. También configura la recepción del Espíritu Santo como garantía y confirmación de esa relación y posición vinculante con el Padre. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ¿qué dice? Dios envió a sus corazones el Espíritu Santo ¿de quién? De su Hijo. Por medio del cual y a través del cual es que podemos llamar a Dios papá. Papá. Ese es un término para decir íntimamente al padre, al papá, eso, así, papá. Y algunos dicen papi. Es un término de comunión, de intimidad. Bueno, algunos ahí un poco exageradamente dicen que no se le puede decir a Dios papi. Hermanos, cuando usted está llamando a su papá, bueno, los que todavía lo tienen, papi, ¿usted está irrespetando a su papá? No, usted en la comunión, en la intimidad, en el amor, en el afecto que le tiene a su papá, usted le dice papi. Algunos le dicen papito. Y eso no es que está disminuyendo, abreviando a Dios. No, sino lo que está, sino es la intencionalidad de su corazón.
Es decirle que tú eres mi papá, me siento seguro, segura, íntima, protegida, cuidada, respaldada, provista, etcétera, por ti, papi. Y eso es bonito. Cuando escucha aunque tengas 20 años, le dice a tu papá, papito, papi, papi, papá. Eso es. Entonces la expresión Abba Padre, Abba Pater, eso es. Y eso es gracias a qué? A la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos ha habilitado y capacitado en muchas otras cosas, pero en esto para clamar y decirle a Dios, papá. ¿Alguna vez has llamado a Dios papá? Hermanos, lo puedes hacer, hazlo. A veces, mire, a veces ocurre con nosotros lo siguiente. ¿Cuál ha sido nuestra relación con nuestros padres biológicos? Severa, legal, rígida, sociocultural muy despegada. A veces algunos ni los crió y educó papá. Tuvieron un papá muy rígido, maltratador, etcétera, etcétera. Esa figura se queda en su interior. Y cuando llegan a Cristo de manera genuina, son hijos de Dios, como dice el texto. Y por cuanto hijos, el Señor nos ha enviado su Espíritu Santo. Entonces, así configuran también su relación con Dios. Saben que Él es el Padre Celestial, pero como tienen la figura tergiversada, complicada, emocional del papá que los crió o que no los crió, así tratan al Padre Celestial. Muy distante. Por si acaso me equivoco, me va a dar duro como mi papá lo hizo conmigo. Yo no era muy íntimo con mi papá, entonces ¿por qué lo voy a hacer con él? Ni papi le decía. ¿Por qué le voy a decir papi? Me da temor, no sé, no estoy en confianza. Y eso no está bien. Si todavía tienes esa imagen de tu Padre terrenal y así también la vinculas con tu Padre celestial, tienes que cambiar tu manera de pensar. Renuévate en esa área, por favor. Tu Padre celestial no es culpable ni responsable de cómo fue tu relación con tu papá terrenal. Y confiesa a Dios. Perdona a tu papá. Y así aprenderás a tratar a tu Padre celestial como Abba, Padre, como papá. Porque ahora eres hija de Dios. Él te ama. Él nunca te va a maltratar. Siempre te va a tratar con amabilidad, con ternura. Te va a proteger, a cuidar. Siempre vas a contar con Él. Él nunca te va a dejar. Si tu papá abandonó a tu mami, nunca lo va a hacer el Padre celestial. Por lo tanto, por favor, renueva esa idea y relaciónate, edifícate, disfruta de tu relación con tu Padre celestial y llámalo Abba, Padre. Dice el texto. Todo hijo de Dios genuino debe llamar a papá, a Dios como papá, si tiene el Espíritu Santo de Dios. Así las cosas, entonces, se configura la recepción del Espíritu Santo como garantía y confirmación de esa relación y posición vinculante. Eso lo hace también la adopción. Y 4, también, con esto terminamos. Según Gálatas, en el concepto de adopción que estamos estudiando, en cuarto lugar, aquí también se configura la recepción de la herencia como hijos por medio de Cristo. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, ya no eres niño, ya no estás bajo tutores, ya no estás bajo curadores, tutores en la casa, el que guiaba al niño, la cuidaba, la enseñaba, le educaba. Los que tenían dinero contrataban un tutor para que cuidara, llevara al niño a vestirse, a cambiarse, a educarlo y hasta le daban libertad para disciplinarlo. Curadores, lo del tipo legal, que era el que establecía lo que al niño le correspondía o no. De tal manera que ya no necesitamos de esos. Ya somos adultos, en la fe hablando. Y ya tenemos toda la herencia que estamos leyendo en el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces también se incorpora en el concepto de adoptados en Gálatas el tema de la herencia. Legitimidad como hijos. Todo lo que es del Padre es mío, todo lo que es de Cristo es mío mejor. Y
toda la herencia que el Padre ha dicho para Cristo, también es para mí. Miren esto. Ayer nos decía aquí el encargado del notario. Vamos a aclararlo también. Y a los que vinieron a una ceremonia muy linda que hubo aquí, después hablaremos de eso. Él decía que los padres no están obligados a dejarle herencia a sus hijos. Qué pena que les haya quitado, hermano, la intención o la emoción que tenían ustedes de recibir una herencia de los padres. Bueno, si papá le deja una herencia, tómela y disfrútela. Pero ¿sabe que por causa de la ley nuestra dice que los padres no están obligados a dejarle herencia a sus hijos? Si ellos quieren al morir, hacen un documento previo y le entregan todo a quien quieran. Pero se asume tradicionalmente que los padres van a heredar a los hijos. Pero por ley no están obligados. La ley colombiana lo dice. Pero no ocurre así con la herencia que tenemos en Cristo. Ya en Cristo está asegurada nuestra herencia. No importa cómo nos comportemos, no importa cómo estemos viviendo, obviamente nos va a disciplinar porque somos hijos. A quien recibe como hijo lo azota y lo castiga. Pero nuestra herencia en Cristo ya está asegurada por cuanto fuimos adoptados en Cristo. Es decir, fuimos colocados, incorporados en la familia de Dios, según las normas, por decirlo así, jurídicas o legales, espirituales de Dios. Ahora en Cristo somos hijos adultos, ya no somos esclavos, ya no estamos como esclavizados por el pecado, por el mundo. Ahora en Cristo somos sujetos y objetos de la herencia celestial que en Cristo está preparada para todos nosotros, a pesar de nosotros. Eso sí es una tremenda bendición también. Esto también lo implica el concepto de adopción. Hago una síntesis aquí. Según Gálatas, entonces, 4, 1 al 7, se configuran 4 elementos que resumo rápidamente. La recepción de nuestra redención, la recepción de nuestra libertad, la recepción o realidad de del Espíritu Santo en nuestras vidas y también la recepción de nuestra herencia celestial. Si vienen el próximo domingo, no, porque el próximo domingo enseña otro maestro muy bueno. Compartiremos después, según Romanos, qué otros elementos contiene el concepto bíblico de adopción. ¿Sí? Por hoy quiero decirles eso, hermanos, que en Cristo Jesús somos hijos espirituales engendrados por el Espíritu Santo, pero también adicionalmente a esto somos hijos, con todo lo que he dicho hoy, legítimos, maduros o adultos mejor, con todas las prerrogativas jurídicas de Dios para recibir las bendiciones y herencias en Cristo como hijos adultos. Pónganse de pie, por favor. Dígale que está a su lado, si está alguien a su lado. Si no, mire, puede decirle ahí a Esmeraldita Yaque y Esmeraldita Yaque también. Soy una hija, si es una mujer, o soy un hijo de Dios. Dígale ahí, hermano. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Siempre lo seré. El Señor lo ha dicho en su palabra. Cuando estés bajo de ánimo, cuando otros te hayan abandonado o dices que defraudado, nunca Dios se va a defraudar de ti. Para siempre serás una hija de Dios. Para siempre serás una hija de Dios porque ya Él te adoptó, te engendró para siempre. Así que levanta tu mentón y dile, gloria Señor, gracias. Gracias por lo que soy en Cristo. Y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Señor, gracias. Bendecimos, alabamos, exaltamos tu nombre sobre todas las cosas. Tú eres el Dios de nuestra vida para siempre. Nos creaste para la alabanza de la gloria de tu nombre. Nos predestinaste, nos elegiste para esta magnífica vida en Cristo. Todo lo que tú dices en tu palabra, te creemos, Señor. Te creemos, Señor. Y oramos, Señor, que esta palabra nunca sea dudada en nuestros corazones.
Padre, gracias porque somos tus hijos y gracias también por habernos declarado hijos adultos, Señor, según el puro afecto de tu voluntad y con todas estas bendiciones que nos implica. Señor, que tu palabra quede firme, esculpida en nuestros corazones, Señor, para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, te lo pedimos. Amén.